Bienvenidos a Biblia Desconocida. El día de hoy vamos a ver la lección número 6 de la creación en el curso de estudios bíblicos. Vamos a empezar con una oración y vamos a ver bastantes cosas sobre la creación, algunas de ellas que incluso yo he aprendido también y son muy buenas, así que acompáñenme, vamos a orar primero. Señor Jesús, te damos la gracia por este día, gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios que siempre está con nosotros. Te pedimos para que podamos aprender de tu palabra y ponerla en práctica en nosotros, Señor, y que otras personas lleguen a conocerte a través de nuestro testimonio, Señor. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, sobre la creación vamos a empezar con el versículo de memoria que es Génesis capítulo 1, versículo 27, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Por ello, cuando en la Biblia se diga el hombre, se refiere tanto al hombre como a la mujer, no solamente se refiere al hombre, ¿está bien? Hay mucha gente que dice que la Biblia es machista por eso, pero hay que aclarar el hecho de que cuando se refiere al hombre, se refiere tanto al hombre como a la mujer, como cuando uno dice el ser humano. Y creó Dios al ser humano, al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está dando a entender que el hombre es tanto es el varón como la mujer. Por eso se llama hombre, el ser humano, ¿ok? Continuemos. Es para hacer un pequeño recalque porque muchas personas siempre dicen lo mismo, pero hay que recalcar eso. Ahora, vamos a empezar con la creación del universo. Si me acompañan a Génesis 1, versículo 1. Como siempre les digo, si es que yo digo el versículo muy rápido o si no lo pueden encontrar tan rápido, posiblemente le ponen pausa al video y luego lo siguen viendo. Vamos a Génesis 1:1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, entonces, ¿qué podemos entender? Que Dios, que el universo fue creado ¿por quién? Por Dios. Así es, el universo fue creado por Dios. Hay muchas teorías como el Big Bang y etcétera, como hay, pero hay que entender que quien creó a las finales todo es el universo. Son teorías, pero la creación no es una teoría. Eso tengo que precisar. La creación fue un hecho real y tangible. Si ustedes quisieran ver sobre lo que yo hablo sobre la creación, pueden ir al número 1 que hablo sobre en el estudio de ¿cómo se diría? En el estudio de la Biblia cronológicamente. Ahí pueden ver en el día número 1 que hablo sobre la creación. Van a ver cómo yo doy más información al respecto. Pero vamos ahora a Génesis 1:31, ¿ok? Génesis capítulo 1, versículo 31. Dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí cuando dice que Dios creó todo y todo lo que había hecho era bueno en gran manera, incluso hasta este momento de la creación podríamos decir que incluso el demonio Lucifer hasta ese momento no había caído aún, y aún era uno de los 5 querubines que estaba con Dios en el cielo. En mi video anterior sobre el diablo dije que eran 3, eran 5, ¿ok? Tengo que precisar eso. Ahora, entonces, se tardó, ¿cuántos días se creó Dios en el universo? Se creó el universo en 6 días, porque en el sexto día Dios creó al hombre y a la mujer, y al séptimo día Dios descansó. Ahora, vamos a Hebreos 11:3, ¿ok? Vamos a Hebreos 11:3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que ya se ve fue hecho, y de lo que no se veía. Es decir, aquí estamos hablando sobre cómo es que Dios creó todo. De lo que no se veía, Dios creó lo que ahora se ve. Entonces nosotros, para creer, nos basamos en la fe, ¿ok? Ahora vamos a Romanos 1:20. Ahora, la fe no es necesariamente, si vamos a explicar un poco la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, como dice en otro pasaje de la Biblia. Muy bien, la fe es la certeza de lo que no se ve, pero hay que entender algo. Si ustedes saben, por ejemplo, ustedes saben quién escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles en la Biblia, fue Lucas. Y Lucas, incluso hasta un momento de Hechos, él narra en primera persona diciendo que él iba y él fue con Pablo, pero Lucas era un doctor, era un médico, y él decidió investigar sobre lo que Jesús había hecho era cierto y los apóstoles era verdad.
Era básicamente él, al ser un hombre de ciencia, como hoy en día conocemos, él se involucró en este mundo del cristianismo porque él quería saber qué era lo que estaba pasando, si eso era una mentira o no, y se dio la cuenta, conclusión, que todo era verdad, que eran hechos históricos, lo que pasó con el Señor Jesucristo y todo, y entonces él decidió escribirlo y pudo ver los milagros y todo lo que hicieron los profetas y los discípulos. Por eso les digo, cuando los agnósticos o testigos de Jehová dicen que no, que la Biblia es una mentira, la Biblia no es una mentira, está basado en hechos reales, por lo cual la hace veraz. Ok, pero continuemos. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ok? Ahora, si vamos y vemos, dice, revela que Dios tiene eterno poder y deidad. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Aquí dice, si lean al final, se refiere a que se hacen claramente visibles, es decir, el poder de Dios, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, que se puede entender el poder de Dios a través de su creación, de modo que no tienen excusa. Es decir, que hay que entender este versículo en su contexto, pero básicamente es que una persona que no conozca a Dios, de todas formas no tiene excusa, porque puede ver la creación y entender que existe un Dios. Ahora, hay un dato curioso, pero es cierto que hay diferentes culturas en el mundo antiguo que pensaban en que el sol era el Dios supremo, pero habían algunas que otras culturas que empezaron a pensar y a decir que había un Dios, y esto fue mucho antes de la llegada del cristianismo. Le estoy hablando como por ejemplo de la época de los incas. Se dieron cuenta que existe un Dios que creó el sol y que creó todo, como por ejemplo en la cultura inca se llama el Dios Huiracocha, el Dios creador de todo, y ellos adoraban a este Dios en lugar de adorar al sol. Entonces, el ser humano no tiene excusa, porque en la creación podemos ver el poder de Dios. No tenemos excusa. Sigamos. Ahora, creación de Adán y Eva. Vamos a Génesis 1:27. La mayoría de los pasajes de hoy día los pueden ver, como les digo, en el día número 1 de la Biblia cronológica, del estudio que se está haciendo casi todos los días. Ahí los pueden ver y pueden comprobar cómo es que yo hablo con más detalle. Vamos a ver, Génesis 1:27. Memoria. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. ¿Qué significa eso? Pero vamos a ver. Creado a imagen de Dios. ¿Qué significa que el hombre haya sido creado a la imagen de Dios? ¿Alguna idea? Ok, yo les explico. Básicamente, cuando Dios crea al hombre a su imagen, es decir, que le creó con la facultad de que nosotros podamos ser buenas personas, podamos nosotros, su espíritu, traspasar de alguna u otra forma al nuestro. Como por ejemplo, incluso como le expliqué en el video que les estoy mencionando, que es como que cuando Él sopla el espíritu también en nuestro nariz, Él nos está dando, incluso a las personas que no son cristianas y que no lo conocen, le está dando el poder ser buenas personas. Por eso es que es creado imagen de Dios. Ahora, Génesis 2:7 formó al hombre de él. Vamos a ver, ¿de qué formó al hombre? Yo sé que todos lo saben, o la mayoría quizás, pero Dios formó al hombre de él. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El hombre está hecho de polvo. La piel que nosotros tenemos, todo está hecho de los mismos minerales que está hecho el polvo. Por eso es que cuando una persona fallece y quedan los huesos, eso todo se convierte en polvo y cenizas. Ahora, todo esto podemos ver que incluso con la ciencia, aunque intenten decir de que Dios no existe, todo manifiesta de que Dios existe. Incluso han analizado nuestra piel, como les digo, y entonces está hecho de los mismos minerales y de los mismos materiales del polvo. ¿Ok? Entonces formó al hombre del polvo. Ahora, si vamos a Génesis 2:7, también dice que Dios sopló en su nariz. ¿Qué sopló? Aliento de vida. ¿Estás bien? Dios sopló en su nariz aliento de vida. Ahora, vamos a ver también en Génesis 2:8, ahí mismo en el siguiente versículo dice que y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, cuando dice al oriente, hay que ubicarnos más o menos en el plano geográfico de ese entonces.
porque hubo una Pangea, es cierto, sí, hubo una Pangea. Y después de unos años Dios dividió la Pangea y lo dividió en diferentes continentes. Pero el Edén, si lo ubicamos en la Pangea, habría estado ubicado exactamente donde dice que sería el oriente. Si vemos oriente, occidente, al oriente, casi al final de la Pangea, ahí estaba el Edén. Así que en esto también la Biblia está en lo correcto. Por lo tanto, el hombre fue colocado ¿en dónde? En el huerto del Edén. Continuemos. Dice en Juan 4:24. Vamos a Juan 4:24. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, debemos adorar a Dios ¿en qué? En espíritu y en verdad. Ahora, hay que entender aquí, está hablando sobre cómo nosotros tenemos que adorar a Dios. Y la alabanza y adoración a Dios se hace en espíritu y en verdad. Se refiere a que nosotros en verdad tenemos que adorar a Dios. No solamente, digamos, cuando uno canta una canción o algo, simplemente decirlo y no saber ni lo que cantamos. O cuando tú en tu día a día tú actúas, que hagas algo pensando qué es lo que Jesús haría o cómo es que tú podrías ayudar a tu prójimo. Por lo tanto, la adoración es tanto hablada como actuada. ¿Está bien? Hasta incluso con tus pensamientos puedes adorar a Dios. No te impide nada. Continuemos. Ahora, en Job 33:4. ¿Qué nos dice Job 33:4 sobre el soplo de Dios? Job 33:4 dice: El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces el soplo de Dios, ¿qué es lo que da? Así es, da la vida. ¿Ok? Ahora vamos a ver más sobre la creación de Adán y Eva en Job 32:8. Ahí nomás, un capítulo antes, vamos a ver sobre Job 32:8. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces el soplo de Dios en el hombre, ¿qué es lo que da? Da entendimiento. Así es. Cuando nosotros porque somos personas pensantes, es por ello mismo también porque Dios nos dio el entendimiento y la capacidad de poder razonar, y esto nos diferencia de los animales. Aunque hay algunas personas que muchas veces no razonan y simplemente actúan, ¿verdad? Continuemos, no quiero entrar en debates. Vamos a Eclesiastés 12:7, ¿ok? Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, que cuando un creyente muere va a Dios. ¿Está bien? Es muy importante aclarar eso, porque incluso hay muchas religiones que dicen que cuando una persona muere el espíritu se queda ahí y no va al cielo, y sino que se queda en una especie de limbo, o sino que después las personas cuando fallecen sin Cristo no van al infierno, sino que se quedan en una especie de limbo. Eso no dice la palabra de Dios. Si ustedes buscan la palabra limbo o un lugar intermedio entre el cielo y la tierra, no existe. Solamente dice la Biblia que cuando una persona creyente en Dios muere va al cielo, y una persona que no cree en Dios se va al infierno. Solamente hay dos, y por ello, si es que tú no estás seguro de dónde vas a ir, tienes que estar seguro, porque si tú fallecieras, Dios no quiera, hoy, mañana o esta semana, tú ya ni se sabe con este coronavirus que anda por todas partes, pero tienes que estar seguro a dónde vas a ir, ¿ok? Y es un sitio, tanto el cielo y el infierno, si tú no decides ahora, es donde vas a pasar la eternidad. La eternidad va a durar años de años de años de años, miles de años. Por ejemplo, en el cielo vas a estar con Dios, vas a poder hablar con Dios, conocer de Dios, vas a poder andar, vas a poder conocer a otras personas cristianas, otras personas que quizás tú hayas querido conocer o que hayas conocido en la tierra, y vas a poder ahí hablar durante mucha eternidad y vas a poder darle la gloria a Dios. Pero si vas al infierno, el infierno lo describe la Biblia como un lago de fuego y azufre que te atormenta día y noche y no tiene fin. Por eso le llama el lloro y el crujir de dientes, donde vas a poder ver cómo la carne se te cae a pedazos y vas a poderte ver sufrir. Pero es un lugar espantoso y no te recomiendo ir ahí. Así que si no estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad, examínate a ti mismo, piensa bien y ve a dónde vas a ir, si al cielo o al infierno. Espero que vayas al cielo, el infierno no es bueno, ¿ok? Continuamos. Génesis 1:26 dice, capítulo Génesis, capítulo 1, versículo 26. Habla sobre cómo es que entonces dijo Dios:
hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí podemos ver la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando entre ellos y están diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, Dios dio dominio al hombre, ¿sobre qué exactamente? Sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios le dio dominio al hombre sobre todo animal. Pero más que darnos dominio y señorear, es más como que Dios nos puso como cuidadores y administradores de las cosas que tenemos aquí en la tierra. Digamos, pongamos un ejemplo, ¿ok? Para que más o menos podamos entender. Digamos que tú tienes, no sé, digamos que tienes $500,000, ¿ok? Y tú decides construirte una casa. La construyes bien bonita, te tomas tu tiempo, pones el suelo bien bonito, colocas árboles afuera, colocas un jardín atrás, la construyes 2-3 pisos y te queda hermosa y preciosa, ¿ok? La casa, y estás tú muy feliz. Pero de repente dices tú, me tengo que ir por 2 semanas o por 3 semanas, así que le voy a dejar al cuidado a, digamos que a algún amigo tuyo o amiga tuya. Y tú le dices, ¿sabes qué? Mira, vas a cuidar a mis mascotas, vas a cuidar a mi casa por 2-3 semanas, pero ahí yo regreso y espero ver la casa como te dejé. Y tu amigo que te va a decir, sí, no te preocupes, yo voy a cuidar tu casa, ¿ok? Sí, no te preocupes. Y tú te vas por 2 o 3 semanas, cuando regresas la casa no está igual, está peor. ¿Y cómo tú reaccionarías? Muy mal, ¿verdad? Pero es algo así, Dios creó la tierra y nosotros nos creó para administrar la tierra y para poder saberla cuidar la tierra, porque la tierra es el único planeta que vamos a tener para vivir. Hay muchas personas y muchas noticias que hoy en día se ve sobre que la llegada a Marte, o que van a empezar a ver y si se puede colonizar Marte, que esto, que lo otro. Entonces, sobre eso han estado hablando de hace como 50 o 60 años que están en lo mismo, y no hay ni un árbol, ni una planta, ni una cebolla que haya crecido en Marte. Además, si pensáramos en Marte, y si es que sabes un poco sobre astrología, el Sol de alguna u otra forma es mucho más caliente en Marte. Para tal cosa váyanse para Plutón, ¿verdad? Pero como les digo, el único planeta que Dios nos ha dado para vivir es este de acá. Así me digas que hay otros planetas que son parecidos a la Tierra, que está a miles de años luz de distancia. Sí, primero no tenemos la tecnología para llegar a esos planetas. Segundo, no es 100% seguro. ¿Qué tal si tú llegas y lo que parecían mares no eran mares, sino eran diamantes endurecidos de cristal o algo así? Entonces no tenemos la seguridad de ello. Y la verdad es que es mejor cuidar las cosas que tenemos, en vez de estar descuidando las cosas y empezando a buscar afuera donde no hay nada, ¿ok? Entonces Dios nos creó todo hermosamente y perfecto, pero sin embargo fuimos nosotros que corrompimos la creación, que es lo que vamos a ver en un momento. Ahora, la caída de Adán y Eva. Vamos a Génesis 2, del 16 al 17, ¿ok? Como les digo y les recomiendo, vean mi video del día 1 de la Biblia cronológica. Está muy bueno, creo yo, y espero que les guste. Yo he visto que muchas personas lo han visto ya. Entonces, Génesis 2, 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que le dijo Dios a Adán y a Eva. Ojo que no solamente se lo haya dicho a Adán, se lo dijo a los dos. Entonces Dios mandó al hombre a comer de todo árbol, excepto de uno, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, si vamos a Génesis 3, y no vamos a leer todo, ¿ok? Porque es la caída del hombre, pero básicamente consiste en que la serpiente, que es el diablo, en ese momento el diablo ya cayó, y toma posesión de la serpiente y empieza a hablar con Eva y le dice: no, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del jardín. Y Eva le dice: no, Dios dijo que podemos comer de todo árbol del jardín menos de este, porque moriremos. Oh, Dios te dijo que morirán. No, pero no van a morir. Lo que van a hacer es que abrirán sus ojos y sabrán el bien y el mal y serán como Dios. Y Eva: ¿seré como Dios? ¿Seré como Dios? Sí, serás como Dios. Y Eva:
Bueno, si seré como Dios sabiendo el bien y el mal, allá cojo. Y cogió el fruto y pues ya saben lo que pasó. No murió, pero sí murió espiritualmente, ¿ok? Y como yo les paro diciendo, el diablo es un experto mintiendo y engañando, por eso le dicen como el padre de la mentira y del engaño. Pero no hay que caer en sus engaños. Hoy en día incluso hace lo mismo. Pero hay que tener mucho cuidado, por favor. Entonces, la orden que desobedecieron, ¿cuál fue exactamente? Fue que ellos comieron del árbol prohibido. Justamente Dios le dijo, no coman de este árbol. Pueden comer del árbol de manzana, de peras, de las uvas que están bien ricas, gorgoñas, uvas verdes, les dejo aquí higos. Pueden comer de todas las frutas, papaya, mango, todo. Pero ese árbol que está ahí con ese fruto de ahí, no lo coman. El resto sí lo pueden comer. Yo hubiera comido un montón de lúcuma ahí. O le habría hecho jugo. Pero bueno, sí, ahora vamos a Romanos 5:12. Hace tiempo que no como lúcuma. Bueno, Romanos 5:12. ¿Qué es lo que dice? Va a hablar sobre qué es lo que pasó debido a la desobediencia que hizo Adán y Eva. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán y Eva, y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que la desobediencia dio como resultado el pecado y el pecado dio como resultado la muerte. Así que de alguna u otra forma también trajo la muerte como Dios dijo que moriríamos. Porque el ser humano estaba hecho para que quizás viviera muchos años cogiendo el árbol del conocimiento también y de la vida que estaba ahí al lado del otro árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y por eso es que también Dios puso a guardianes y cerró el huerto del Edén para que el ser humano no intentase volver y agarrar el árbol de la vida y viviera para siempre. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo es que después de esa caída que ha habido, cómo se van a reconciliar. Obviamente el ser humano, nosotros no podemos hacer nada para la reconciliación con Dios. Dios cuando sacó a Israel de Egipto, y es lo que ahora estamos hablando en estos días en el estudio de la Biblia de forma cronológica, estamos hablando cómo es que Dios sacó a Israel, ¿verdad?, de Egipto. Y también hay que recordar que al hacer eso, Dios le dio leyes y estatutos y les dio un sinfín de leyes que lo vamos a ver en el libro de Levítico, que tenían que seguir los judíos y que para poder ir al cielo de alguna u otra forma. Pero si desobedecían alguna de esas cientos de leyes, desobedecía toda la ley y tenía que volver a obedecerla para poder llegar al cielo de alguna u otra forma, lo cual es casi imposible de seguir. O sea, si tienes, aunque tengas mucho cuidado aún con el pensamiento, también podías caer. Ahora, al hacer eso, Dios dijo, ¿saben qué? Hasta aquí nomás, y lo que yo voy a hacer algo mucho mejor para poder reconciliar al ser humano con Dios. Entonces Dios hizo algo. Vamos a ver Isaías 43:7, ¿ok? Vamos a Isaías 43:7. Dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, Dios creó todo ¿para qué exactamente? Para su gloria, ¿verdad? Ahora, sigamos. Apocalipsis 4:11. ¿Qué nos dirá el libro de Apocalipsis? No tengan miedo de ir al libro de Apocalipsis, por favor, Hay muchas personas que tienen miedo porque dicen, no habla cosas muy feas. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, Dios por crear todo es digno de ¿qué cosa exactamente? De gloria, honra y poder. Lo cual es muy cierto, Dios es digno de todo ello, porque si Dios hubiera querido, no hubiera creado nada y yo no estaría aquí ahorita y ni tú estarías ahorita escuchando mi video. Ahora, vamos a Romanos 3:23, ¿ok? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo cual es cierto. Ahora, el inconverso no puede dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, el inconverso, la persona que no conoce a Dios, no puede darle gloria a Dios, porque está destituido. Si lo ponemos a pensar, el pecado trajo separación entre el hombre y el ser humano. Y al pasar eso, pues hay una barrera. Al menos que tú puedas cruzar esa barrera, vas a poder llegar a Dios. Pero ¿cómo podemos cruzar esa barrera? Es una barrera que el ser humano no la puede cruzar. Necesitamos
algo intermedio o un puente o un camino para poder llegar al otro lado. Ya se imaginarán a dónde voy con esto. Bueno, si vamos a Efesios 2:6 y también 2 Corintios 5:18 y Colosenses 1:20, pero voy a leer el primero y ustedes pueden leer los otros dos si desean en sus casas, donde me están escuchando. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces el hombre y Dios pueden reconciliarse a través de ¿quién? De Jesucristo, así es. Solamente a través de Jesucristo es que nosotros nos podemos reconciliar con Dios e ir al cielo una vez más, ¿ok? Ahora, ya para terminar, entonces, Dios creó al universo y todo lo que existe. Hay que recordar eso. Dios sopló en el hombre aliento de vida, Génesis 2:7. Y hay que recordar que la desobediencia dio como resultado el pecado y por ende la muerte, Romanos 5:12. Para terminar, hay que aprendernos el versículo de memoria que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. Es fácil de aprender. Si lo dividimos en tres diría: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. Una vez más: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, Génesis 1:27. ¿Ok? Espero que les haya gustado. La próxima semana vamos a hablar sobre el pecado. Así es, sobre el pecado. Y algo para terminar, por favor, si ustedes piensan que soy algo repetitivo o algo, me hacen saber. A veces me gusta repetir las cosas. Yo siempre pienso que es bueno repetir las cosas, como por ejemplo que necesitamos de Dios, necesitamos leer la Biblia, necesitamos obedecer a Dios, y es algo que para mí es muy importante. Háganme saber si quizás es un poco molesto, no sé, pero al mismo tiempo les quiero decir de que no es bueno estar repitiendo las cosas. Quizás algunas cosas que son muy polémicas no es bueno estarlo repitiendo, porque a veces a otras personas puedes tú llegar a incomodar de alguna u otra forma. Así que yo también por eso no intento no estar repitiendo y caer en temas muy polémicos, que digamos polémicos entre comillas, porque las personas pueden llegar a criticar o a empezar a decir no, porque yo tengo mi punto de vista, que esto, que lo otro. Entonces no quiero caer en eso, pero si es que quizás quieren que yo hable sobre algún tema polémico también, ya sea sobre cualquier tema que ustedes deseen, háganmelo saber. Y yo estaba pensando en que quizás, a ver si quizás ahora en marzo empiezo uno donde hablo sobre las diferentes religiones desde un punto de vista neutro. Yo creo que será muy interesante si hablo sobre el hinduismo o sobre, no sé, diferentes culturas y diferentes religiones en el mundo desde un punto de vista neutral. O quizás con un poco de la Biblia, que es lo que dice, pero yo quisiera también aprender, porque la Biblia es cierta 100%, pero hay que saber también lo que otras personas creen y piensan para que tú puedas saber qué es lo que están pensando. Y es muy importante, y esa es una forma de también llegar a otras personas, meterse en su lugar y pensar como ellos. Y es lo que hizo Dios. Dios, cuando mandó a Jesucristo, Dios lo mandó como un ser humano, y desde siendo un ser humano entendió y comprendió la naturaleza humana. ¿Okay? Eso es todo por el día de hoy. No quiero hacer muy largo el video, ya está un poco largo, creo. Espero que se cuiden mucho. Muchas bendiciones. Nos vemos en la siguiente clase sobre el pecado. Y aquí se me cae el micrófono. Y aquí a la derecha o a la izquierda les dejo el enlace sobre Dios, sobre el día número 1, sobre la creación, como les dije. Lo pueden ver el video si les gustan. Es mucho más amplio de lo que acabo de hablar el día de hoy. Nos vemos mucho. Bendiciones. Hasta luego. Bye.